dice en Apocalipsis 2:14 al 16, que esa iglesia se mantenía comprometido con el mundo porque tenía dentro de ella a personas que se entremezclaban o se parecían a Balaam y a Balac, que hicieron pecar a Israel en el Antiguo Testamento. También dentro de la iglesia de Pérgamo había personas llamados Nicolaitas, que probablemente estaban cometiendo pecados de inmoralidad. Pero Cristo los reprende y les dice que necesitan atender ese problema porque hay personas dentro de la iglesia que no aman al Señor Jesucristo. Así que, escuche bien, para que una iglesia pueda edificarse, tiene que haber gente que realmente conozca al Señor Jesucristo. La primera comunidad, la iglesia primitiva pasó la prueba. Dentro de ella, dentro de su congregación, había únicamente personas que conocían al Señor Jesucristo. Dice que la mayoría perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y esa es la segunda. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, el propósito de la iglesia está revelado en las cartas que los apóstoles escribieron. Es decir, ¿cómo debemos guiar una iglesia? A través de la doctrina de los apóstoles. Hermano que me estás escuchando, dice la Biblia, desead como niños recién nacidos de la leche espiritual no adulterada. Hermanos, cuando un niño llora, tú le puedes entregar un carro nuevo y él sigue llorando, porque su deseo verdadero es por alimento. Pero las iglesias no son edificadas porque no tenemos hambre como un niño. Cuando un niño tiene hambre, es un deseo exclusivo, solamente quiere alimento, no quiere nada más. Pero nosotros, hermanos, lamentablemente, muchas veces no deseamos la palabra de Dios como un niño desea su alimento. La Biblia nos enseña que un creyente, para ser edificado, debe perseverar, sí, número uno, en la doctrina. Y hermanos, escúchenme esto, por favor. Un creyente debería considerar un día desperdiciado aquel en el que no aprende algo nuevo de la Biblia, o aquel día en el cual no enriquece profundamente su vida mediante la verdad de la palabra de Dios. Escuche bien, si usted pasa un día sin aprender algo de la Biblia, usted ha desperdiciado ese día. Usted debe amar y desear la palabra del Señor. Así que, ¿por qué? Porque la Biblia es lo que te va a hacer crecer, es el alimento, no hay otra manera, escúchame bien, hermano, no hay otra manera de crecer, el único medio que tenemos para crecer es la palabra de Dios. Pero hermanos, quiero advertir algo, la iglesia de hoy está haciendo caso omiso a exponer la palabra de Dios, pero quiero recordarles una advertencia que hizo el profeta Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 6:4. La iglesia no puede actuar en base a la verdad que no se le ha enseñado. Fíjense bien cómo es que esta iglesia se edificaba. Número uno, perseveraban en la doctrina, que es el número 2. Y número 3, me encanta esto, en la comunión unos con otros. Hermanos, era una iglesia de comunión. Comunión es el deber espiritual de los creyentes de estimularse a la santidad y a la fidelidad. Repito, comunión es el deber de estimular a los creyentes en la santidad y la fidelidad. ¿Cómo podemos saber si una iglesia, a la iglesia que usted va, la iglesia que yo pastoreo, realmente es una iglesia de comunión? Bueno, quiero mostrarle algunos textos que tienen la frase unos a otros. Eso es comunión. Cuando usted lea en la Biblia la frase unos a otros, se refiere a la comunión, y quizás no tenga que explicar demasiado, simplemente leer el texto, usted analice su iglesia, piense en usted mismo y dígame si usted hace esto con algún otro hermano de esa iglesia, si usted tiene comunión. Dice Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra,
prefiriéndonos los unos a los otros. La frase unos a otros hace énfasis en la comunión. Hermano, se aman unos a los otros, se prefieren los unos a los otros. Ahí mismo en Romanos 13, verso 8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. En Romanos capítulo 15, versículo 7 dice: por tanto, recibíos los unos, a los otros. Capítulo 16, versículo 16 de Romanos dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hermanos, en estos textos la Biblia nos refiere qué es lo que tienes que hacer con los otros: amarlos, saludarlos. Pero en Gálatas capítulo 5, versículo 13, Pablo nos refiere otra cuestión de comunión. Dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermano, ¿estás sirviendo a alguien más o solamente te sirves a ti mismo? Servíos los unos a los otros. En el libro de Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportaos los unos a los otros en amor. Versículo 25 de Efesios 4 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Bien, tengo más textos que enseñan el significado de comunión. Hermanos, la iglesia primitiva era una iglesia que tenía comunión unos con otros. Se servían, se amaban, se soportaban, se amonestaban, oraban unos por otros. Eso es comunión. Pero hoy en día, hermanos, la comunión de nuestras iglesias no es la que debería ser. Así que, hermano, edificar también significa tener comunión. Escúchame, hermano, por favor. El que un cristiano no participe en la vida de la iglesia es inexcusable. La vida cristiana no se lleva aparte. La vida cristiana es a través de comunión, es a través de practicar con los otros lo que Cristo te ha enseñado. Y un texto que nos enseña esta verdad es Hebreos 10, 24 y 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, y usted conoce el resto, como algunos tienen por costumbre, exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermano, usted que me escucha, si usted es un cristiano, pero usted no está participando en su iglesia, en la comunión, servir unos a otros, amar unos a otros, orar unos por otros, amonestarse unos a otros, usted está siendo desobediente y no está edificando a su iglesia. Y por último, dice que la iglesia primitiva en Hechos 2:42 partía el pan. Dice que practicaban el partimiento del pan. El partimiento del pan es una clara referencia a la cena del Señor. La cena del Señor, para aquellos que no estén quizás muy enterados de esto, es una ordenanza que nos ha dejado el Señor Jesucristo para recordar la muerte del Señor Jesucristo y su sangre vertida en la cruz. No es un medio para alcanzar salvación, sino es una remembranza de lo que Cristo ha hecho. Pero la pregunta que yo le hago a usted que va a una iglesia es: ¿usted sabe en qué le aprovecha tomar la cena del Señor? Quizás lo ha hecho y sabe que es una ordenanza, pero ¿en qué beneficia a la iglesia? Muy bien, quiero darle dos cosas de forma rápida. Número uno, cuando usted toma la cena del Señor, 1 Corintios capítulo 10, versículo 16 y 17, nos habla de que simboliza la unidad que tenemos en Cristo. Reconocemos la maravillosa obra de Cristo que ha sido hecha por nosotros. La comunión que se da cuando tomamos la cena del Señor es uno de los beneficios, pero un beneficio que tiene la cena del Señor es que cuando tomamos la cena del Señor, eso requiere un examen personal,
purgar los pecados. Porque usted sabe que en 1 Corintios 11 había hombres que estaban tomando la cena del Señor de forma indigna. Y dice la Biblia, algunos están enfermos y otros ya duermen. Es decir, el Señor tomó acción dentro de la iglesia de Corinto porque estaban tomando la cena del Señor de forma indigna. Cuando en la iglesia tomamos la cena del Señor, confrontamos el pecado de nuestras vidas. Es decir, la cena del Señor sirve para purificar la iglesia. Qué importante, qué interesante. Hermanos, termino con esto. Nada es más importante para que una iglesia se mantenga en curso que confrontar regularmente el pecado en su vida. Y uno de los medios que el Señor nos ha dado para confrontar ese pecado, aparte de la predicación, aparte de la palabra, es practicar la cena del Señor. Y hermanos, en el versículo 42 dice que ellos también oraban. Hoy hemos descuidado la oración, pero yo le digo algo, hermanos. La primera hermandad entendió los deberes que una iglesia tenía para edificarse. Número 1, perseverar. Estar compuesta de gente salva. Número 2, dedicarse a la palabra. Número 3, tener comunión. Número 4, partir el pan. Y número 5, orar. Hermanos, les agradezco su atención. Espero que este tema les haya servido para saber en qué están apoyando ustedes en su iglesia para edificar. Que sepan que ustedes han sido salvos para edificar la iglesia. Ustedes han sido salvados para el servicio de la obra, para perfeccionarse. Y la edificación consta de llegar a la unidad de la fe, conocer al Hijo de Dios y estar en la plenitud de Cristo. Espero, hermanos, que esto les haya servido, que el Señor haya hablado a sus vidas. Y bueno, me despido orando por ustedes que me escucharon, esperando que la semilla haya llegado. Y bueno, agradecido con el Señor, hermanos, este día sirvamos al Señor. Si usted va a trabajar, hágalo mejor, sea una persona de excelencia para que el Señor sea glorificado. Hermanos, que tengan muy buen día. Con su